Hola a todas y todos, mi nombre es Santiago Gómez y hoy estaré encargado de el primer taller de FEM. Bueno, el primer paso de este taller es descargar el programa. En la esquina de esta diapositiva hay un link en el cual ustedes lo pueden descargar o también ustedes pueden buscar en Google descargar FEM y les aparecerá esta ventana. Y ahí ustedes pueden escoger si lo descargan con 32 bits o 64 bits. Lo que corresponde hacer a continuación es crear un archivo y para ello tenemos que presionar donde dice File y luego tenemos que apretar New. O también podemos hacer Control N que es mucho más rápido. Luego tenemos que seleccionar el tipo de problema. FEM ofrece cuatro tipos de problemas y el que a nosotros nos interesa son Magnetics Problems. Y nosotros tenemos que seleccionarlo y presionar OK. Luego tenemos que definir las características del problema. En el primer punto, en la parte que dice Problem Type, tenemos que escoger si queremos trabajar con coordenadas cartesianas o con coordenadas polares. Coordenadas cartesianas se menciona con la opción planar y coordenadas polares con la opción asymmetric. Y ahí ustedes pueden escoger la que más les acomode, pero este tutorial será con coordenadas cartesianas, es decir, con la opción planar. Luego hay que seleccionar la unidad de medida, que es conveniente utilizar centímetros o milímetros en lugar de pulgadas por un tema de costumbre, pero ahí corresponde lo que más le acomoda a usted en verdad. Y bueno, también hay que seleccionar la profundidad, porque lo que después cuando le muestre el programa de FEM, veremos que muestra un corte transversal a un sistema electromecánico o magnético y la profundidad, bueno, vendrá dada por lo que nosotros asignemos en esta ventana. Y una vez que uno selecciona todas estas opciones y configura el problema, uno después presiona OK. Hay herramientas que son útiles para dibujar. El software permite marcar puntos y trazar líneas rectas o líneas curvas, es decir, arcos. Para dibujar puntos, bueno, tenemos que tener seleccionada esa opción y hacemos clic izquierdo donde se desea ubicar el punto. Pero si lo deseamos ubicar en alguna coordenada específica, tenemos que presionar la tecla Tab y se nos va a permitir escoger las coordenadas en la cual queremos colocar este punto. Si queremos dibujar un arco, bueno, tenemos que tener dos puntos previamente y se selecciona la opción de arco, que es la que está encerrada en azul, y tenemos que hacer clic izquierdo en cada punto y seleccionar el ángulo de este arco. Si queremos que se vaya formando una semicircunferencia, el ángulo del arco son 180 grados. Y bueno, para dibujar líneas tenemos que tener dos puntos previamente y hacer clic izquierdo en cada uno de estos puntos. Para borrar elementos se tiene que tener seleccionada la opción de punto, línea o arco, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos borrar. Y hacemos clic derecho sobre el objeto que deseamos borrar y presionamos suprimir. Y bueno, otro tema aparte, cabe destacar que Control Z solo cancela la última acción realizada. Es decir, si yo hago varios puntos y hago Control Z, como que se va a quitar el último punto, pero si vuelvo a hacer Control Z, reaparece ese punto. Eso se lo voy a mostrar mejor cuando hagamos un ejercicio utilizando el programa. También nosotros podemos, si es que yo quiero borrar varios elementos, o como veremos después, si yo quiero rotar un cierto grupo de elementos, yo puedo ocupar estas dos herramientas que son un rectángulo con línea punteada, un círculo con línea punteada. El rectángulo con línea punteada es una herramienta que permite seleccionar todos los puntos, líneas o arcos contenidos en un rectángulo. Y el círculo punteado es una herramienta que permite seleccionar todos los puntos, líneas o arcos contenidos en una circunferencia. Y también nosotros podemos trasladar y rotar elementos y eso lo hacemos con esas dos herramientas que les muestro ahí encerradas en un círculo. Una permite trasladar o rotar elementos y la otra permite
rotar o trasladar copias de los elementos. Em, lo que se suele usar más probablemente sería el de copiar elementos. Es importante recordar que en la rotación nos piden escoger un punto con respecto al cual se rota un cierto grupo de elementos o un cierto elemento, y es conveniente utilizar el origen. Y ahí también podemos hacer uso de el tab cuando queremos marcar puntos para que todo esté referenciado con respecto al origen. Y todo esto se va a entender más cuando hagamos el ejercicio mostrándole el programa. Una vez que uno ya ha dibujado la máquina o sistema magnético que a uno le interesa analizar, es importante asignar materiales a los sectores, a los componentes de esta máquina o sistema magnético. Y para ello lo que nosotros tenemos que hacer es acceder a los materiales ofrecidos por FEM, y para ello hay que seleccionar en Properties el punto que dice Materials Library. Entonces de esa manera nos aparecerá la siguiente ventana en la cual nosotros podemos ver todos los materiales que ofrece FEM, y en el sector en el cual dice Model Materials, esos son los materiales que nosotros podemos utilizar en nuestro diseño. Entonces, si por ejemplo yo necesito ocupar el aire para ver el entrehierro, yo lo que tengo que hacer es presionarlo con clic derecho, mantenerlo presionado y arrastrarlo al sector que está ahí en el recuadro azul. Aquí nosotros también tenemos Hard Magnetic Materials, que tiene referencia con los imanes principalmente. Soft Magnetic Materials, que hace referencia al hierro y todo ese tipo de cosas que van a ser útiles cuando nosotros estemos asignando materiales al estator y rotor. También está Copper AWG Magnet Wire, que eso se refiere a los cables básicamente, y hay distintos tipos y son del tipo AWG. Entonces, si ustedes buscan en Google AWG, les aparecerán tablas de diferentes características para cierto tipo de cable. Entonces, la idea es que después cuando ustedes cojan sus materiales, los sepan justificar. Eso es algo muy importante si a ustedes les piden diseñar una máquina. Todos los materiales tienen que cumplir con ciertos requerimientos. Y bueno, aquí hay un ejemplo. O sea, yo coloqué aire N35, que es un imán de neodimio fierro boro, que se encuentra aquí en la carpeta de Sintered Neodimio Fierro Boro Magnets. Y aquí yo coloqué el Pure Iron, pero en verdad esto no está tan justificado porque en verdad nunca existe el hierro puro. Existen otros materiales que son comerciales que uno puede comprar y que esos son los que uno debería utilizar. Y bueno, aquí también aparece el 26 AWG. Y bueno, una vez que uno ya selecciona estos componentes, uno presiona OK y estos van a quedar guardados cuando yo quiera colocarle un cierto material a un sector del diseño, voy a poder acceder a estos materiales que yo dejé en esta carpeta de Model Materials. Y bueno, ¿cómo yo puedo ver esa lista de materiales? Es con esta herramienta, con el círculo verde que tiene otro círculo al centro. Si quiero insertar un material en el diseño, tengo que utilizar esa herramienta. Y tengo que hacer clic izquierdo en el sector del diseño que quiero asignarle un cierto material. Y luego, si uno hace clic derecho y presiona la barra espaciadora, uno va a poder asignar un material a ese sector del diseño. Y aquí los materiales que aparecen son los que uno seleccionó previamente viendo el Materials Library. Y otra cosa importante es que nosotros podemos agrupar diferentes sectores del diseño. Y eso se hace con esa casilla que dice InGroup. Y esto es muy útil cuando nosotros queremos mover el rotor. Porque ahí nosotros podemos, bueno, lo veremos más adelante en otras cápsulas, pero uno puede complementar FEM con MATLAB para poder tener muchas simulaciones en diferentes instantes temporales y así tener una información completa acerca del funcionamiento de la máquina o lo que se esté diseñando. Pero si uno quiere mover un rotor, es importante que todos los elementos relacionados con este rotor estén
estén en un mismo grupo. Y eso se hace a través de esta casilla que dice inGroup. Y bueno, acerca de la generación de una malla, esto es como medio extraño, pero básicamente algo que uno tiene que hacer para que después nosotros podamos resolver el problema. Y con resolver el problema me refiero a que en este sistema magnético nosotros queremos obtener información acerca de los flujos magnéticos, acerca del torque que se está generando. Y para ello lo que nos piden es generar una malla sobre este diseño. Y eso se hace con esa herramienta que es como un cuadrado con un cuadrado amarillo con otros cuadrados dentro. Y lo importante es que tenemos que asignar todos los materiales que se van a utilizar. Una vez que se hace esto, nosotros presionamos esa herramienta y se genera una malla sobre el diseño. Y después se tiene que presionar esa herramienta que está al lado de la herramienta que les mencionaba antes. Y con eso se va a resolver el problema magnético. Es decir, IFEM se va a encargar de analizar el sistema y entregarnos diferente información acerca de esto. Pero ¿cómo vemos esa información? La vemos a través de eso, a través de nuestros lentes, que bueno, es una herramienta que ahí aparece, que nos va a permitir observar la solución y también vamos, bueno, lo que vamos a poder hacer es analizar las líneas de flujo, por ejemplo. Y bueno, cuando ustedes presionan los lentes, no les va a aparecer esto directamente. Ustedes tienen que marcar esa casilla que dice Show Density Plots y les va a aparecer con colores. Entonces, después ustedes pueden presionar en estas tres herramientas. Bueno, pueden presionar en el recuadro verde si es que ustedes quieren analizar una integral de superficie. Pueden analizar en esa línea roja que no se alcanza a ver muy bien, pero eso no tiene que ver con cuando uno quiere hacer integrales de línea. Y para realizar esas integrales, realizar esos cálculos matemáticos, hay que presionar ese botón de que muestra una integral. Pero básicamente, bueno, todo esto se va a entender más cuando les muestre el ejemplo con el programa, en el cual le voy a estar mostrando cómo diseñar una máquina y algunas técnicas para hacerlo de una manera eficiente. Pero lo importante es que con esas herramientas, con esas tres, nosotros podemos calcular diferentes magnitudes físicas. Y como les contaba, podemos analizar líneas o analizar superficies. Por ejemplo, ahí en el recuadro que aparece, que dice Integral Results, ahí yo estoy mostrando el flujo magnético y la densidad promedio de este flujo magnético. Entonces lo que veremos ahora será un ejemplo en el cual vamos a diseñar una máquina y vamos a analizar el flujo y el torque y todas esas cosas que son de interés. Bien, ahora pasaremos a resolver un ejercicio, como les comentaba previamente. Bueno, yo abrí el programa FEM y este diseño yo lo hice anteriormente. Tiene arcos, tiene líneas, tiene puntos y son las herramientas que ustedes pueden ver aquí. Utilizando esa herramienta uno puede dibujar esta máquina y si nosotros queremos ver las líneas de campo y además calcular, supongamos, la densidad de flujo o el torque, nosotros, bueno, tenemos que resolver el problema, que bueno, les mostraré cómo hacerlo y bueno, ya se los contaba que es con estas herramientas. Yo voy a poner mis lentes ahora para ver la solución de este problema. Si aprieto ese recuadro y aprieto esta casilla, yo podré ver con colores las líneas de flujo. Además, yo puedo presionar aquí esta flecha que está en diagonal y puedo pedirle que me muestre, por ejemplo, la densidad de flujo, como son la dirección de esto. Y bueno, si yo le hago zoom, puedo ocupar las herramientas de acá a la izquierda. Y al hacer zoom vemos como la flecha indica la dirección que están tomando, en este caso, la densidad de flujo. Entonces yo les voy a mostrar cómo diseñar esta máquina. Y bueno, voy a cerrar primero esta pestaña y voy a crear un nuevo archivo de FEM para mostrarle ahí cómo se diseña esta máquina. Entonces yo tengo que apretar Control N. Aquí yo selecciono el problema. Yo les contaba antes que habían cuatro tipos de problemas, pero el que a nosotros nos interesa es Magnetics Problem.
Presionamos OK. Ahora nosotros tenemos que definir las características del problema. Nosotros vamos a definir que sean en coordenadas problem type, seleccionamos planner, que hace referencia a coordenadas cartesianas. La unidad de medida serán los centímetros. La profundidad, yo le daré una profundidad de 10 centímetros. Y ahora presionamos OK. Entonces, ahora yo voy a marcar algunos puntos, por eso tengo seleccionada aquí esta herramienta, que es un pequeño cuadrado, que son puntos que yo puedo hacer. Y ahora yo voy a presionar Tab. Aquí le voy a asignar como coordenadas el origen. No lo veo, pero si yo me alejo, ahí aparece el punto que hemos puesto. Voy a presionar Tab nuevamente y voy a colocar otro punto, más o menos las coordenadas 3,0. Y también las coordenadas -3, 0. Y ahora voy a la herramienta aquí del arco y presiono un punto y luego el otro punto. Y aquí me pide seleccionar el ángulo. Y doy como ángulo 180 para obtener una semicircunferencia. Ahora presiono el punto que había apretado en segundo lugar, lo presiono primero, luego el siguiente, se mantiene este arco de 180, presiono OK y ahí hemos completado la circunferencia. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otra circunferencia. No tiene por qué ser exactamente esta máquina del diseño, pero la estoy ocupando como para no tener que improvisar muchos valores. Vamos a colocar un punto y tengo que presionar aquí la herramienta de punto en 10,0. Yo tengo menos 10,0 y ahora vamos a hacer un arco entre un punto y el otro. Y como los arcos tenían un ángulo de 180, van a estar formando semicircunferencias. Y si pongo una y luego otra semicircunferencia, voy a tener una circunferencia. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer líneas. Y para hacer líneas yo tengo que haber tenido puntos previamente. Entonces vamos a colocar un punto. Algo que no les mencioné antes es que si yo muevo el cursor, se va a ir actualizando esta barra. O sea, aquí en la esquina, yo puedo ir visualizando la coordenada en la cual está mi cursor. Entonces, si yo quiero un punto más o menos por aquí, eh, las coordenadas que están en la esquina me dan una noción de qué coordenadas marcar cuando presione Tab. Entonces, yo quiero que sea más o menos por este sector. Voy a presionar Tab y va a ser una coordenada 2,5, una altura 1. Y también quiero que haya un punto más o menos por aquí, pero quiero que esté a la misma altura que el otro punto que yo coloqué. Entonces, el otro punto tenía una altura 1, una coordenada Y, que quiero mantener. Ahora quiero que colocar un punto también en 2,5, como el punto de acá, pero en -1. Entonces, 2,5 -1. Y ahora, otro punto que sea en 10,5 -1. Y ahora vamos a hacer una línea acá. Y al hacer una línea que intersecta un arco u otra línea, se van a formar nodes, que una manera de llamarlo, que se refiere a estas líneas de acá. Esas líneas eh, nos permiten, bueno, algo que genera FEM que nosotros podemos aprovechar en nuestros diseños. Porque lo que puedo hacer ahora yo es borrar esa línea sobrante. Tengo que tener seleccionada aquí la herramienta de línea, le hago clic derecho y presiono suprimir. Entonces de esa manera puedo borrar esa línea sobrante. Y ahora voy a borrar los puntos y tengo que tener seleccionada la herramienta de punto. Voy a presionar aquí este rectángulo con línea punteada y eso me permite seleccionar varios puntos a la vez. Entonces selecciono varios, presiono suprimir.
Ahora, bueno, yo también puedo borrar puntos individualmente, acercándome al punto, presionando clic derecho y luego suprimir. No tiene que ser exactamente en el punto, como que FEM va a reconocer el punto más cercano. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, como ustedes pueden ver en el diseño de acá, que es el que tenemos, que nos propusimos hacer, tiene cuatro brazos en esta parte del centro que se denomina el rotor, porque es la parte de la máquina que va a rotar. Tiene cuatro brazos. Entonces, lo que vamos a hacer es rotar, copiar este brazo 90 grados hacia adelante y luego 90 más y 90 más. ¿Cómo podemos hacer esto con FEM? Bueno, tenemos que tener seleccionar la herramienta de línea. Voy a hacerle clic derecho a ambas líneas que yo quiero copiar 90 grados desfasadas unas de otras. Y voy a esta herramienta que son dos cuadrados como uno puesto sobre otro. Voy a donde dice Rotation y lo voy a rotar 90 grados en torno al origen. Ya les comentaba al inicio que es conveniente escoger el origen porque es más, o sea, porque si ustedes se fijan aquí por defecto tiene el origen para rotar. Yo también podría cambiar esto, ponerle 1 o 0, pero el origen, rotar con respecto al origen es más natural, por decirlo así. Entonces ahora aprieto OK y se rotó ese brazo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es rotar estos otros dos brazos. Y ahora no 90 grados, sino que 180 para tener los cuatro brazos totales que tenía el rotor. Y ahí tenemos los cuatro brazos. Lo que vamos a hacer ahora es borrar los arcos que no vamos a utilizar, que son este y este otro también, y aprieto suprimir. Tampoco no son útiles los arcos que están aquí, porque en el fondo todo el rotor se compone de esta parte circular y los brazos. Entonces, por eso es que eliminamos esa línea que nos separaba el brazo del rotor, porque no era necesaria y podría generar algunos problemas también cuando simulemos, cuando busquemos resolver las líneas de flujo y todo eso. Entonces, esto está casi siendo mi rotor. Me falta incluir esto de aquí, eh, esta línea, porque en esta línea, bueno, después nosotros vamos a colocar un imán, que todo esto se va a entender conforme avancemos. Voy a colocar entonces una línea y quiero que el punto esté más o menos en esta ubicación, en una de coordenada X de 9 y una coordenada Y de 1 para que calce con esta línea. Ahora voy a seleccionar 9 y menos 1 y va a calzar con esta otra línea. Ahora presiono la herramienta de línea y hacemos una línea entre este punto y este otro. Y ahora vamos a ocupar esta misma estrategia de rotar la línea en 90 grados con respecto al origen. Entonces ahí se ha puesto en el segundo brazo. Ahora voy a seleccionar las dos líneas restantes y las vamos a rotar 180 grados. Aquí es más sencillo, o sea, todo lo que estamos haciendo, la idea es que cuando ustedes tengan el proyecto, ustedes tienen que proponerse ciertas medidas y después ustedes van a iterar sobre esas medidas, porque yo supongamos aquí puse una 3 centímetros de radio, pudo haber sido cualquier otra dimensión, pero después nos daremos cuenta de que uno lo que tiene que hacer en su diseño es minimizar los flujos de fuga, es decir, que el flujo eh, pase por el rotor y estator de tal manera que sea más eficiente la máquina. Incluso en todos los problemas que nosotros resolvemos en máquina, como que suponemos que no hay flujos de fuga, en estos diseños nos damos cuenta de que sí existen y es importante iterar varias veces, buscar varios diseños para minimizar estos flujos. Lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos aquí el rotor que les mencionaba antes y vamos a hacer
lo que se denomina el estator, que el estator es la parte que permanece estática, por lo general. Entonces aquí yo escogí un radio para esta primera circunferencia, un radio de 15. Entonces, teniendo aquí la herramienta de punto, yo voy a ir a la coordenada 15,0 y a la coordenada -15, y ahora vamos a hacer una circunferencia. El ángulo tiene que ser 180. Y vamos a hacer otra circunferencia con el ángulo de 180 porque si no, no vamos a obtener una semicircunferencia, vamos a obtener otra cosa. Y lo que corresponde hacer ahora, nosotros el diseño que yo tenía propuesto para hacer. Uy, chuta, voy a borrar esos puntos. El diseño que tenía propuesto tiene esto, que se llaman polos salientes. O sea, sí, bueno, en verdad estos son polos que después no sé si ya la han visto en el ramo, pero aquí nosotros vamos a enrollar la bobina, que en nuestro caso, bueno, lo que nosotros estamos diseñando es lo que es una máquina síncrona con polos salientes que se llaman, que el rotor tiene polos que sobresalen. Y bueno, en la parte del estator vamos a colocar estas bobinas. Y que en el caso de la máquina síncrona son bobinas de corriente AC. Pero lo que les quería mostrar es que tenemos esta componente de aquí, que tenemos que diseñarla de alguna forma en acá. Entonces lo que vamos a hacer es hacer otra circunferencia y después ustedes van a ir viendo, se va a entender cada vez más por qué hacemos lo que hacemos. En el fondo hay muchas cosas que son estrategias que nos permiten diseñar de una manera más sencilla, como más óptima. Entonces, bueno, eso básicamente. Entonces ahora voy a colocar un punto. Quiero que la distancia entre el rotor y el estator sea pequeña. Entonces quiero hacer una circunferencia en 10,1 y 0. Y menos 10,1 y 0. Y ahora selecciono aquí un punto, selecciono aquí otro. Y aquí logré hacer una circunferencia. Si me acerco lo suficiente, veremos que estos no están juntos, pero están muy cerca entre sí. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer estas partes de aquí, que son como una especie de rectángulo como medio curvo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos que colocar un punto más o menos por aquí, que serían las coordenadas 9,5 y 2,1. Que bueno, el 2,1 lo vamos a colocar como 2 mejor. Y otra que esté en 9,5 como menos 2. Me falta hacer otra circunferencia que va a ser más o menos por allí, que está a una distancia de 12. Entonces voy a colocar un punto en 12,0 y en menos 12,0. Y ahora voy a la herramienta de arco, selecciono un punto del otro, el ángulo tiene que ser 180 y se forma una semicircunferencia. Que si coloco otra semicircunferencia, bueno, ahí tengo una circunferencia. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar un punto más o menos por acá, que sería en el 12,1 y una coordenada y de 2. Y otro punto en 12,1 y en menos 2. Y ahora vamos a hacer una línea acá y otra línea aquí. Y ahora lo que vamos a colocar es otros dos puntos, uno aquí en el 11,5,1.
11,5 menos uno también. Y otro punto menos por acá, que va a ser en 15,7. Bueno, que ya estaba puesto, pero una altura de uno. Y ahora 15,7 también, pero altura. Bueno, le digo altura, pero es la coordenada y, menos uno. Y ahora vamos a hacer una línea entre este punto y este otro. Aquí se formó lo que teníamos en este diseño. Este como pedazo de metal en el fondo que sobresale, que es como una T. Ahora lo tenemos en el diseño de acá, pero lo tenemos como con muchas líneas sobrantes. Vamos a borrar entonces esas líneas. Y con esta herramienta de aquí me puedo acercar. Hago clic izquierdo en todas las líneas que no deseo. Uy, eso no quería que pasara. Ah, y aquí hay algo interesante. Yo voy a hacer control Z. Pero si vuelvo a hacer control Z, me devuelve la línea que no quería que estuviera. El control Z como que aquí no es una. No lo pueden usar infinitamente, solamente borra lo anterior. Lo último, o sea, mejor dicho, lo último que uno coloca es lo que borra el control Z. Entonces, qué bueno que me equivocara si les puedo mostrar eso. Entonces ahora vamos a hacer clic izquierdo en todas las líneas que no deseamos. Voy a borrar estas mientras y ahora borro las que siguen. Ahora corresponde borrar los puntos indeseados y recordar que con el rectángulo de línea punteada podemos borrar varios puntos a la vez. Más que borrar, seleccionar varios puntos y luego con suprimir y los podemos borrar. Ojo que si yo quiero borrar puntos, tengo que tener seleccionada la herramienta de puntos. Ahora lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos aquí 6 polos. Entonces cada uno de ellos tiene un ángulo de 60 grados entre sí. Es decir, que si yo roto este polo 60 grados, obtengo el de acá. Y después voy a rotar nuevamente 60 grados. Bueno, en verdad aquí le voy a mostrar que es conveniente hacer lo mismo que hicimos para el rotor. Como que seleccionamos más y aumentamos el ángulo de rotación. Entonces, yo quiero rotar líneas, tengo que tener seleccionada la herramienta de línea, clic izquierdo en cada una de ellas, voy a la herramienta de rotación y yo lo quería rotar 60 grados y ahí se rotó 60 grados. Nuevamente clic izquierdo en cada línea que deseo rotar, herramienta de rotación y ahora vamos a rotar 120 grados y quedó así. Por último voy a seleccionar las de aquí, herramienta para rotar y una rotación de 120 grados. Y así hemos completado todos los polos del estator. Ahora voy a ir a la herramienta de arco porque hay arcos que aquí no deseo, que tengo que seleccionar para luego borrar. Entonces borramos ese. Uy, chuta, eso no quería que pasara. Borramos ese otro. Hay algo que, bueno, hay algo que les puedo mostrar. Con ese círculo punteado, ustedes pueden seleccionar varios elementos que se contengan en esa circunferencia. Pero aquí hay otra cosa, si ustedes quieren como deseleccionar, vuelvan a presionar clic derecho. Entonces yo quiero aquí deseleccionar lo que no quiero borrar. Bueno, en este caso no era tan conveniente hacer lo que les mostré. Bueno, eso sí. Ay, eh, ya bueno, aquí no sé qué pasó. Eso nunca había pasado. Se coloca aceptar. Y ahora sigo seleccionando lo que no quiero borrar. Bueno, aquí perdí todo. Ya, pero en verdad, bueno, era mucho mejor hacer clic izquierdo y suprimir individualmente. Entonces aquí vamos borrando. Pero ya saben que si quieren seleccionar varias cosas, pueden ocupar esa circunferencia punteada.
Entonces seguimos borrando aquí. Ahora voy a borrar un punto, así que tengo que tener seleccionada la herramienta de punto. Voy a borrar esos arcos que me faltan. Con suprimir, borro este punto. Y aquí sí que no tengo nada sobrante. Y ya tenemos como, bueno, sí tengo una parte sobrante que son estos arcos de acá. Ahí presiono suprimir, borro el de ahí. A ver si ustedes quieren como ir para un lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, ocupan las flechas del teclado. Entonces, clic izquierdo, lo borro, clic izquierdo, lo borro, clic izquierdo, lo borro. Y me falta borrar esos dos puntos. Entonces lo selecciono con clic derecho. Clic derecho es para seleccionar. Eso es bien importante. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de construir el estator, porque aquí esto está como libre y no queremos que, como que no está cerrando, por decirlo así, la estatua. Entonces tenemos que hacer otra circunferencia que yo aquí puse que fuera de un radio de 17. Entonces, con la herramienta aquí de punto, voy a hacer un punto en 17,0 y otro punto en menos 17,0. Y ahora, herramienta de arco, eh, aquí cancel porque no puse el punto correcto, 180 y 180. Lo único que me falta ahora es hacer otra circunferencia afuera y es porque cuando después empecemos a seleccionar el material, tenemos que colocar aire en el exterior. Entonces por eso es que hacemos una última circunferencia. Aquí la máquina ya está terminada, pero hacemos esta circunferencia que no es algo que componga la máquina, pero contiene un material que es importante al momento de simular. Entonces, bueno, queda lo mismo el radio. Voy a colocar un punto en 20,0 y otro punto en menos 20,0 y ahora trazamos dos arcos de ángulo 180 para formar una circunferencia. Y aquí ya tenemos la máquina que hemos dibujado, o sea, la máquina que nos propusimos hacer. Y si yo la comparo con la de acá, deberían ser casi iguales, quizá con algunas dimensiones diferentes. Ah, bueno, algo que me falta agregar es que en FEM, si nosotros queremos colocar una bobina, lo hacemos a través de rectángulos. Y lo quería mostrar con esta herramienta. Me faltaría hacer esos rectángulos. Entonces, tenemos que ir a la herramienta de puntos. Me voy a acercar un poco. La herramienta de puntos y más o menos por aquí. En 12,5 en esas mismas coordenadas. Y en 12 voy a colocar 14,5. Y ahora de 14,5, 1,1 me quiero elevar a una altura de 2,1. Y ahora en esa misma altura de 14,5. Ahí. Y ahora hacemos el rectángulo, que después se va a convertir en una bobina. Voy a seleccionar acá esta herramienta de cuadrado para seleccionar todas estas líneas, que lo que vamos a hacer ahora no va a ser rotarlo, sino que va a ser trasladarlo. Aquí voy a hacer un traslado vertical y yo quiero que, por ejemplo, este punto de aquí llegue hasta acá. Y para ello tiene que recorrer, primero tiene que recorrer 1,1, luego tiene que recorrer 2 y luego va a recorrer uno más. Entonces, 1,1 más 2, 1,1 más 2,1
Es 3,2, ¿no es cierto? Espero no equivocarme, porque si no va a quedar grabado. Ya, no, era hacia abajo. Entonces voy a presionar Control Z, pero parece que se suma. Así que debería hacerlo correctamente. Ah, mira, aquí otra cosa que no sé si fue muy explícito. Yo coloqué traslación y yo quiero trasladarlo hacia abajo, -3,2. Ya, y ahí resultó. Entonces ahora voy a seleccionar todo esto y lo roto 60 grados para que quede en el otro polo de la estatua. Y ahora si yo hago zoom out, ahí está, lo pueden ver. Y ahora voy a volver a seleccionar esto de aquí y se me seleccionaron líneas que yo no quería. Hago clic derecho para deseleccionarlas, rotación 60 y ahí aparece en el otro lado. Lo que me va a salir como yo creo que es colocarla de aquí y la voy a rotar 180 grados. Y ahora vuelvo a seleccionar lo mismo y lo rotaré en -60 y luego lo rotaré también en -120. O sea, lo podría rotar positivo, pero les quería mostrar que también se puede hacer rotaciones en sentido opuesto, colocando un ángulo negativo. Entonces ahí está diseñada la máquina. Lo que nos faltaría hacer es que si ustedes se fijan aquí hay puntos verdes que dicen Air, que dicen US Steel Type, que dicen AWG, y eso es porque estamos asignando materiales. Y para agregar materiales aquí en el diseño, tengo que tenerlos agregados previamente en esta parte que dice Materials Library. Bueno, yo voy a Properties, Materials Library, y eso me va a permitir agregar, tener a mi disposición materiales que ofrece FEM para agregarlos al diseño. Entonces yo necesito aire para el entreguer. También necesito imanes y eso lo encuentro en Hard Magnetic Materials. Quiero un imán de neodimio fierro oro N35. Algo importante, yo aprieto clic izquierdo y lo arrastro hacia acá y ahí lo puedo después utilizar. Y ahora vamos a Soft Magnetic Materials y voy a seleccionar este, el US Steel Type. Si mal no recuerdo, aquí cuando dice 0,024 inch thickness, se refiere como a la laminación que esto tiene. Y no sé si se acuerdan cuando veían transformadores que uno quería minimizar las corrientes de Foucault. Aquí pasa algo parecido, como para no tener tanta pérdida con esas corrientes. Entonces yo seleccioné ese y ahora me estaría faltando seleccionar aquí el cable. Ustedes pueden buscar AWG tablet y les va a aparecer las propiedades de cada uno de estos cables, que según yo, una que es la más importante es como la corriente máxima que pueden aguantar. Según esa corriente máxima es que ustedes las tienen que escoger y bueno, en nuestro caso yo solamente estoy haciendo esto como un ejemplo didáctico, entonces yo voy a escoger el 18 WG y ahora presiono OK. Voy a esta herramienta del círculo verde con un círculo al interior y hago clic izquierdo, clic derecho y espacio y esto me va a permitir seleccionar el material que yo quiero que tenga, o sea, si coloco ese punto, eh, todo lo que esté al... Ese punto va a estar al interior de una figura y esa figura va a tener un cierto material que lo asigno en esta parte que dice Block Type. Y aquí nosotros, yo creo que el estator de ese material y ese Steel Type y le doy OK. Y ahí el estator está haciendo del US Steel Type, 2S y todo lo demás. Quiero también de que el rotor tenga este mismo material. Entonces hago clic de izquierdo, perdón, y sobre el bloque que yo quiero que tenga un cierto material. Después tengo que hacer clic derecho y espacio. Y aquí selecciono el material. Y aquí vamos a aprovechar de hacer algo.
recordar aquí, yo lo que hice fue clic derecho y presiono espacio. Y aquí, bueno, además de seleccionar el material, yo también puedo seleccionar un grupo. Y lo que ustedes tienen que hacer por lo general es agrupar todo lo que pertenezca al rotor, porque después cuando lleguemos a esto, bueno, les adelanto que uno puede combinar esto con MATLAB, y si uno combina con MATLAB, uno puede mover el rotor, pero para mover el rotor uno necesita que todo lo que pertenezca al rotor esté en un mismo grupo. Y lo que yo voy a hacer aquí es colocar grupo 1. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar aire aquí en el entrehierro. Entonces clic izquierdo para colocar el punto verde, clic derecho y espacio para seleccionar aquí el material. Y en este caso sería aire. También esto de aquí, también es aire, que era lo externo a la máquina. Aire, aire, hierro, hierro. Nos estaría faltando colocar imanes y colocar bobinas. Entonces vamos a colocar acá los imanes. Y para ello, clic izquierdo para colocarlo, para colocar el punto verde, clic derecho y espacio para seleccionar el material en esta ventana emergente. Entonces yo creo que sea en el 35 y aquí donde dice Magnetic Direction, puedo seleccionar la dirección del imán, que yo en este momento querré que sea 90 grados. Que bueno, es parecido, perdón, me equivoqué, prefiero que sea menos 90 para que se parezca al diseño que teníamos antes, pero en verdad ustedes lo pueden escoger, pero siempre pensando en el funcionamiento que tendrá la máquina después y cómo quieren que las líneas de flujo recorran su máquina entre estator y rotor. Según yo, eso es importante. Bueno, voy a colocar otro imán. Algo que me faltó hacer es que el imán también pertenece al rotor, entonces yo lo colocaré en el grupo 1. Entonces ahora este punto que dice no, que dice no, voy a hacer que sea neodime fierro boro, pero esta vez con una dirección de 90 grados. Y ahora voy a colocar otro imán en esa parte, neodime fierro boro. Quiero que sea con 180 grados. Entonces selecciono 180 grados. Y me faltó colocarle el grupo 1. Y ahora aquí colocaré otro imán, que quiero que sea de neodime fierro boro en 0 grados y del grupo 1. Y le doy OK. Bueno, aquí está el otro que, bueno, calza. En verdad, este otro ejemplo yo lo tengo como para, como les comentaba antes, para no improvisar muchas medidas y todo eso. Pero bueno, ustedes siempre pueden, la idea es que ustedes diseñen sus propias máquinas y como les comentaba hace un rato, ustedes van a tener que hacer mucho de esto para ir optimizando su máquina, su funcionamiento. Pero siempre tienen que partir por algo y después ese algo lo van modificando. Bueno, entonces lo que me estaría faltando es seleccionar los cables. Entonces yo voy a hacer un punto en todas las zonas donde deberían estar las bobinas. Entonces un punto por ahí, otro punto acá. Y ahora voy a recorrer todo esto haciendo clic. Y aquí lo que podemos hacer, espero que salga bien, que a mí me cuesta de repente como colocar el trackpad, creo que se dice. Lo que quiero hacer es seleccionar todo esto, como por ahí, y voy a hacer clic izquierdo. Ahí no me resultó. A ver, demos un. Ahí está. Pero no resultó. Quería seleccionar todos los materiales para luego deseleccionarlo, pero no salió. Entonces lo que vamos a hacer es manualmente asignar cobre el cable a las bobinas. Entonces hago clic derecho y aquí selecciono el 18WG. Después le voy a mostrar cómo se coloca la corriente para estas bobinas. Entonces 18WG. 18WG.
desechado el eje. Ahí si quieren pueden adelantar el video porque voy a estar haciendo esto por cada win. Bueno, en verdad puedo seleccionarlas todo al mismo tiempo y es mucho mejor. Entonces hago aquí el espacio y desechado el eje. Ok, aquí hay una que no era nada, un punto que no quería que estuviera y bueno, ahí lo quité. Entonces ahí tengo cable en toda la zona donde van a haber bobinas y les comentaba que me falta agregarle la corriente. Y para eso vamos a Properties, donde dice Circuits. Y yo tengo que ir a esta parte que dice Modify Property. Ah, perdón, eran. Ay, no, esta siempre se me confunde, perdón. Ah, no, sí, no, Circuits. Add Property, ahí está. Entonces, vamos a colocar tres fases. Entonces, una va a ser la corriente A, que va a ser de 1 ampere. Si ustedes quieren hacer corrientes negativas, bueno, vamos a colocar esa fase por mientras. Yo lo que hice fue clic derecho, apreté espacio y aquí en la parte de dice Circuit puedo seleccionar la corriente. Si quiero que esta corriente sea negativa, yo puedo asignarle un número de vueltas negativo, por ejemplo -100. Porque, bueno, es como una. Aquí FEM lo va a entender, sabemos que no hay número de vueltas negativo, pero lo que hace FEM es como multiplicar ambos y le da negativo, como N por I, la fuerza electromotriz, magnetomotriz, perdón, y va a ser negativo si yo coloco un número de vueltas negativo. Pero lo que les quería mostrar es que uno también puede definir las corrientes negativas y aquí al final es un tema de comodidad, de qué es lo que ustedes prefieren. Y bueno, yo voy a colocar acá 100 vueltas con esta corriente A. Y lo que vamos a hacer, me está faltando asignar más corrientes, porque yo lo que quiero hacer es colocar, en vez de colocar un número de vueltas negativo, que no es como tan natural, voy a asignar una corriente negativa que se va a llamar menos I. Y ahora vamos con la IB. Ahora ustedes podrían decir, yo le voy a asignar, bueno, a IB le voy a asignar 1 ampere. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué coloco ya y IB en distintos, como distintas variables y tiene la misma corriente? Eso es porque cuando uno simula, combina FEM con MATLAB, tú le puedes agregar diferentes fases a cada una de estas bobinas. Y eso es lo que uno necesita para generar un campo magnético rotatorio también. Quiero ver en cuál vamos. Vamos en la IB. Ahora hay que colocar la menos IB. Y la corriente es -1. Ahora vamos a agregar una corriente IC. 1 ampere. Y vamos a colocar una corriente menos IC con -1 ampere. Y aquí. Y ahora si yo aprieto aquí, veo todas las corrientes que hemos hecho hasta ahora. Entonces presiono OK. Aquí asigné la corriente Y. Aquí quiero asignar la corriente -100. Entonces hago -100, el número de vueltas 100. Quiero que esta corriente, la bobina opuesta, también sea la corriente Y. El número de vueltas queremos que sea el mismo. Aquí va a tener que ser -Y y número de vueltas 100. Aquí ustedes pueden después aplicar la regla a la mano derecha para ver la dirección de em, la dirección de la fuerza magnetomotriz. Incluso creo que es conveniente que bobinar esta bobina en la otra dirección para que haya como una interacción entre el campo magnético del rotor y el estator, que bueno, eso es lo que hicimos, se, lo que hice, porque esto lo hice yo, en esta bobina, que si se fijan aquí está la positiva y aquí está la negativa y queremos mantener ese diseño.
Entonces aquí había puesto la negativa y me equivoqué, en verdad era la positiva. Y aquí, que voy a borrar ese punto que me salió sin querer, vamos a colocar la negativa. Y ok. Entonces tenemos la positiva negativa. Y aquí positiva negativa. Hay una cosa importante que uno puede generar, bueno, no sé si lo han visto aún, pero uno puede generar más pares de polos dependiendo de cómo uno bobina. Porque si uno bobina, aquí nosotros estamos bobinando como apuntando hacia el centro del rotor. Si uno bobina en sentido de otra forma, uno podría generar más pares de polos. Pero bueno, eso se entiende más en clases como las clases teóricas. Ahí hemos puesto correctamente las bobinas y nos está faltando colocar la corriente en las bobinas restantes. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí la bobina, o sea, una corriente IV, perdón, y con 100 vueltas. Y aquí vamos a colocar la menos IV con 100 vueltas también. Aquí vamos a colocar la corriente IC, 100 vueltas, la corriente menos IC y 100 vueltas. Ahora vamos a colocar, aquí hay que mantener la secuencia. Aquí colocamos la IA, la IB, la IC, la IA. Aquí irá la IB. Entonces ahí va la IB positiva con un número de vueltas 100. La IB negativa con 100 vueltas. Ahora toca la IC con 100 vueltas. Y aquí va la menos IC con 100 vueltas. Y creo que ahí deberíamos estar bien. Ahí está la IA y menos IA. IB menos IB, IC menos IC, IA menos IB, IA menos IB. Y bueno, calza muy bien. Aquí podemos ver, no sé si se alcanza a ver muy bien porque hay como mucha texto sobre texto, pero todas las bobinas son de 100 vueltas. Y ahora sí hemos finalizado el diseño, que a veces es medio tedioso, pero es importante tener claro lo que uno va a hacer, o bueno, si uno no lo tiene claro, se demora un poco más, pero em, después sale más rutinario. Lo que vamos a hacer ahora es colocar Mesh, y aquí me faltó una cosa que era guardar este archivo. Entonces hago control S y aquí yo voy a colocar taller 1. Entonces lo guardé y ahora sí puedo generar mesh y ahí que generó la malla. Eso era importante, que bueno que generó la malla, porque si es que no la generé, bueno, si no se genera la malla era porque muy probablemente faltó asignar material para un componente. Eso es lo que pasa. Siempre tienes que tener ojo en que todos los componentes, todos los bloques tengan asignado un material y también que no les sobren líneas ni puntos en lo posible porque también podría generar un problema en la simulación. Y algo que les quería mostrar ahora, si uno presiona ese recuadro, uno puede ver qué es lo que uno agrupó. Y supongamos que me faltó agrupar harto, la verdad, porque yo quería que este imán también perteneciera al grupo uno y no lo asigné. Entonces lo vamos a asignar. Si bien no vamos a utilizar, no vamos a rotar el rotor ahora, porque lo haremos con MATLAB y eso lo veremos en el próximo taller, igual mejor prefiero agruparlo. Entonces seleccionan
se seleccionan esos arcos que yo quiero colocar en el grupo 1. Ahora me está faltando las líneas. Esto lo pueden hacer antes de Mesh, incluso lo ideal es hacerlo antes de Mesh, pero se me fue a anotar un par de líneas que lo estamos haciendo ahora. Entonces ahí selecciono. Abre tu espacio y en grupo 1. Y ahora si voy a esto y hago clic izquierdo, ahí me parece que está seleccionando todo lo que está relacionado con el rotor. Creo que me falta aquí este arco, no está seleccionado, no está con el grupo 1. Estos dos arcos tienen que estar con el grupo 1, porque si queremos rotar esto usando MATLAB, tienen que estar agrupados. Y esto aquí le asignamos el grupo 1. Y ahora, si hago clic derecho, perdón, a veces digo clic derecho cuando quiero decir clic izquierdo, pero por eso lo repito harto. Entonces, si hago clic derecho, se ve que está todo agrupado, todo lo que pertenece al rotor se pone en rojo y eso significa que es del mismo grupo. Eso es porque a todos le asigné el grupo 1. Entonces, ¿estamos bien con eso? No lo vamos a usar ahora, pero próximamente cuando combinemos esto con MATLAB, como les comentaba, es necesario que lo que pertenezca al rotor esté en el mismo grupo. Y ahora lo que vamos a hacer es simular esto. Y para ello tenemos que resolver el problema con esa herramienta y está resolviendo. Ahí se ha resuelto el problema, me pongo mis lentes y puedo ver las líneas de flujo. Presiono aquí, Show Density Plot, y podemos ver cómo son las líneas de flujo. Y bueno, aquí igual hay harto flujo, en esa parte hay harto flujo de fuga, pero mm, ahí uno tiene que después ir iterando y buscando el mejor diseño de máquina para que después en la realidad pueda funcionar bien. Si yo presiono este recuadro verde y selecciono aquí y los imanes y voy a esa parte que es la integral y aquí selecciono el torque que está por acá, torque bien, me señala cuánto es el torque, que es 0,4, lo cual está mejor que antes porque incluso cuando le mostré el ejemplo anterior y puse mis lentes para ver la simulación, apreté ese botón de ahí, Show Density Plot, no era necesario que hiciera eso, pero es para mostrarle cómo son las líneas de flujo en este caso. Selecciono todo lo que pertenece al rotor, aprieto la integral y aquí puedo ver el torque. Esto que dice torque vía weighted stress tensor. Ahí viene aquí decía 0,013 y aquí está diciendo en el otro caso que el torque era ver integral, torque vía weight es mayor. O sea, diseñamos una mejor máquina que te genera más torque, lo cual es muy bueno. Entonces, otra cosa que les quería mostrar es que si uno aprieta esa línea, le voy a hacer zoom para que sea mejor. Bueno, se demora harto en pintar las líneas de flujo. Entonces, yo seleccioné recién la línea, presiono este punto y este otro. Puedo apretar aquí, en ese como gráfico, que aparece como con una curva azul. Y aquí le puedo pedir que me muestre la magnitud de la densidad de flujo. Voy a OK, y aquí me muestra la magnitud. Que es casi, que bueno, aquí es constante porque hay un imán en ese brazo, entonces el imán mantiene esa misma densidad de flujo, pero aquí en los bordes empieza a decaer. Y eso es porque deja
porque ya no estamos, el imán, el flujo, la ansiedad de flujo generada por el imán no está atravesando esa línea roja que nosotros habíamos puesto. Y bueno, ese es el taller. Espero que les sea de ayuda. Es un poco largo el diseño, o sea, todos los pasos pueden parecer largos porque al grabarlo uno se demora más y todo eso, pero después a ustedes les va a salir súper mecánico y como les comentaba, para que ustedes diseñen una muy buena máquina van a tener que hacer esto varias veces, ir disminuyendo los flujos de fuga, buscando la manera de maximizar el torque y todo ese tipo de cosas. Entonces la idea de este programa es que lo puedan usar. Si ustedes lo simulan y les sale y la simulación resulta bien, aumenta las probabilidades de que les resulte el proyecto físico. Entonces es muy importante de que busquen diseñar desde el software una buena máquina. Entonces espero que todo esto les sea de mucha ayuda y cualquier duda me pueden escribir y comentar.